siguiente, y que deben estar presentes en todo proyecto o reglamentación que se haga. Siguiente. Entonces, y reiteramos, vamos a comenzar por intentar establecer los postulados éticos que habría que respetar. Siguiente, para que a posteriori toda propuesta regulatoria tiene que encontrarse en congruencia con estos postulados. Siguiente, tal es la intención de esta charla. Siguiente. Queremos hacer una advertencia ética de inicio. Toda discusión sobre la muerte digna involucra principios integrantes de lo que Adela Cortina, una bioeticista muy destacada española, profesora de la Universidad de Valencia, denomina ética de máximos. La ética de máximos, vinculada a la bioética principialista, comprende los principios de autonomía y beneficencia. Siguiente, otra. Los conflictos de ética de máximos dificultan encontrar soluciones de consenso, porque en una sociedad democrática, siguiente, y pluralista, los valores de algunos no le deben ser impuestos a los demás. Siguiente. En consecuencia, y para evitar que los conflictos sociales de raíz ideológica, estos de ética de máximos, se profundicen con la inestabilidad social que habitualmente produce, toda controversia sobre la muerte digna hace necesario alcanzar acuerdos de consenso en torno a una ética de mínimos, que de esa manera, de esa proyección social, era como Adela Cortina fundamentaba su ética cívica. Siguiente. Vamos a ver si eso resulta posible en la presente circunstancia. Siguiente, doctor Ocampo. Dos elementos conceptuales entendemos que deberían constituir referentes en toda discusión sobre el alcance de la muerte digna: los derechos humanos y los fines de la medicina. Siguientes. El enfoque de los derechos humanos ha permitido el avance de los derechos del paciente, porque impone obligaciones al médico y al sistema de salud, por un lado, y por otro, porque vuelve exigible su cumplimiento efectivo, en primer lugar por quien no lo está recibiendo. Siguiente. El acceso a una muerte digna constituye hoy en día un derecho humano inalienable. Siguiente. Esto con relación a los derechos humanos, con relación a los fines de la medicina. De acuerdo con Daniel Callahan del Hastings Center, a quien citamos con frecuencia, desde una perspectiva ética se consideran como tales los fines que vamos a exponer. Siguiente. Siguiente. Dignificar el proceso de morir de nuestros pacientes, que de alguna manera está en el núcleo de la reunión de hoy. Siguiente. Prevenir la muerte evitable. Siguiente. Y consolidar la plenitud del ejercicio de la autonomía en la persona del paciente. Entonces surge una pregunta muy clara. Debemos, siguiente, incluir entre los fines de la medicina también a la eutanasia y al suicidio asistido. ¿Son estos últimos medios considerados también idóneos para dignificar el proceso de morir? Y acá es claro que hay una divergencia de opiniones seguramente muy profunda en todas nuestras sociedades. Siguiente. El morir es parte integral de la vida, es un proceso humano más que un acto, y su debido acompañamiento constituye uno de los objetivos de la medicina moderna, con el Hastings Center, con la reflexión bioética, pero también de todos los tiempos. Siguiente. Pero el deber del médico, esto hay que tenerlo muy claro, de facilitar el derecho de su paciente de acceder a una muerte digna, no implica que ese médico se haya comprometido también en ejecutar el acto de darle muerte. Siguiente. El verdadero compromiso del paciente es con el alivio de su dolor y el debido acompañamiento hasta el final. Siguiente. Una breve referencia a la medicina centrada en la persona, partiendo no de los conceptos actuales modernos, sino de los propios de los trabajos de Hipócrates. Es más importante, decía Hipócrates ya hace 2500 años, conocer al paciente que tiene la enfermedad que la enfermedad que tiene el paciente. Porque, siguiente, conocer al enfermo
significa procesar por parte del profesional de la salud un múltiple reconocimiento relativo al paciente. Vaya pasando de a uno, por favor, doctor Ocampo. El de sus circunstancias, deseos, creencias y sueños. Es una historia biográfica centrada en valores. Esto tiene importancia, por ejemplo, en mi país, que está a punto de utilizar, como seguramente pasa allí también, una historia clínica electrónica nacional. No tiene esta historia clínica electrónica nacional en su diseño actual ningún sector específico en donde el médico o el profesional de la salud tenga que ir a buscar este tema de los valores del paciente. Pero después resulta que cuando los comités de ética se ponen a discutir cualquier conflicto clínico concreto, lo primero que se preguntan es cuál es la opinión, la visión del paciente. Siga, por favor. El de su autonomía y dignidad intrínseca. Siguiente. El de su plena participación, y esto insistimos en todo momento, en la toma de decisiones atinentes a su persona. No insistimos en todo momento porque esto sea una obsesión nuestra, sino porque la real participación del enfermo, si ustedes la observan con espíritu crítico, todavía se produce o todavía se ignora en un número nada despreciable de casos. Debemos insistir más los propios médicos en llamar al paciente para la toma de decisiones compartidas. Siguiente. Vamos a analizar brevemente las formas de la autonomía o los medios para consolidar su logro efectivo. Me pareció conveniente poner de fondo esta pintura de la muerte de Sócrates, porque a pesar de que uno de los primeros pensadores griegos en reflexionar sobre los temas éticos, porque Sócrates, pese a ser condenado a tomar la cicuta en un juicio injusto, usó también de su autonomía, y a pesar de que le dieron todas las ventajas para escaparse, no lo hizo por entender que él debía ser fiel a sus convicciones hasta último momento, y porque el exilio que le ofrecían era considerado por cualquier griego, incluido él, como peor que la muerte. Siguiente. Entonces, las condiciones de la verdadera autonomía, ya que centramos en ella la mayor parte de las reflexiones éticas que hacemos actualmente, tiene una serie de circunstancias que la condicionan. En primer lugar, la libertad para adoptar decisiones, siguiente, en cuanto a querer obtener realmente los objetivos proclamados o deseados. Y la capacidad de consentimiento en cuanto a poder ejercer un juicio maduro y ponderado que evalúe las circunstancias, entienda las consecuencias y adopte, por lo tanto, una decisión personal ponderada y prudente, siempre en línea con las convicciones más profundas del que está implicado. Siguiente. El médico o el equipo de salud debiera asegurarse en la medida de lo posible que en la relación clínica con la persona se encuentren presentes estas condiciones. Esto no es pedirle de más a la autonomía, sino pedir lo mínimo para asegurarse que la autonomía está presente. El paradigma de expresión autonómica, ya lo dijo el doctor Rivero en alguna parte de su alocución, es el consentimiento informado. Siguiente. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo de consenso social sobre el tema de la muerte asistida, estos postulados rectores de la autonomía deben guardar una cierta ponderación que evita el predominio de cualquier ética de masa. Nosotros seguimos acá líneas de razonamiento de múltiples fuentes bibliográficas, pero que tratamos de conjugarla en una propuesta concreta. En primer lugar, siguiente, en nuestra propuesta de equilibrio comienza con el reconocimiento de la autonomía decisional del muriente. Este reconocimiento es el punto de partida de todas las propuestas, tanto las que hablan de la muerte asistida como las que la rechazan. Siguiente. La validación de la objeción de conciencia del médico ante cualquier solicitud de muerte asistida. Eso, siguiente, debe ser completado con una información completa y veraz sobre la totalidad de las opciones disponibles para el requirente y las consecuencias que se deriven de cada una de ellas. Siguiente.
Vamos a desarrollar brevemente estos primeros tres postulados. Bueno, el reconocimiento de la autonomía decisional del muriente significa reconocer la libre disponibilidad del propio cuerpo por parte de la persona. Siguiente. De esta disponibilidad del propio cuerpo surge la de la propia vida. Pero, siguiente, previamente y antes de cualquier seria decisión de su parte, la persona requiriente de la muerte asistida debiera ser asesorada por su médico de referencia. Esto, dada la complejidad de la medicina actual, dada la necesidad de instruir permanentemente a la población de enfermos, a la población y dentro de ella, en primer lugar, a los enfermos, sigue siendo una necesidad permanente. Siguiente. Esto nos parece importante destacarlo porque el diputado proponente del proyecto de muerte asistida que yo hacía referencia en nuestro país comienza diciendo que los médicos, cuando llegamos a las etapas finales de la vida de nuestro paciente, realizamos una eutanasia encubierta. Entonces nos pareció importante destacar que tanto asesorar no supone sustituir la voluntad de la persona por la del médico, como reconocer la autodisponibilidad de la vida no significa la abstención del médico en cuanto a participar en el proceso de morir de su paciente, exceptuando el acto mismo de producir la muerte, del cual podrá eximirse a sola voluntad mediante la utilización del derecho que da la objeción de conciencia. Siguiente. Validación de la objeción de conciencia. Aún la planteada por el mismo médico que asesoró en la formulación de la voluntad anticipada, constituye un mecanismo de salvaguardia de la propia autonomía del profesional actuante, que no tiene por qué hacer aquello a las que sus convicciones éticas le indican rechazar. Es suficiente acá con que el profesional invoque una razón genérica de su negativa a acceder a lo solicitado sin necesidad de argumentación alguna. Siguiente. Una información completa y veraz sobre la totalidad de las opciones disponibles para el requirente. El médico debe asegurarse que esta decisión del paciente sea efectivamente libre y él tenga completo conocimiento de la totalidad de la información relevante. Esto, que es válido para cualquier consentimiento informado en la práctica, obviamente que se vuelve mucho más trascendental cuando se están tomando decisiones en torno a la propia muerte. Además, el requiriente debe hallarse bajo una adecuada paliación de síntomas y en particular sin dolor o sufrimiento de intolerable intensidad. Siguiente. Porque es lícito preguntarse si no corresponde cuestionar en el plano ético, por lo menos de inicio, la validez de una decisión tomada bajo el imperio de un sufrimiento calificado por quien lo vive como insoportable. Siguiente. Y este cuestionamiento sería mayor si además la persona no conoce todas las variantes involucradas, incluyendo en primer término los cuidados paliativos de calidad. Bien. Vamos a analizar la autonomía a futuro. Sobre la derecha, en la diapositiva, está el libro de Pablo Simón y su esposa, Inés María Barrio Cantalejo, sobre todas estas formas de la autonomía bajo el título de ¿Quién decidirá por mí? Para la legislación europea, el antecedente normativo más claro de voluntad anticipada lo constituye el Convenio de Oviedo del año 2000. Siguiente, en que habla de los deseos expresados anteriormente y que deben ser tomados en consideración cuando el paciente, sobre todo, no se encuentra en situación de expresar su voluntad. Siguiente. La voluntad anticipada en Uruguay, voy a pasar muy brevemente con esto porque esta ley ha sido objeto de intenso estudio. La 18473, esta garantiza que toda persona mayor de edad y psíquicamente apta tiene derecho a oponerse a la aplicación y en la ley nuestra, hasta lo contrario, permitir la misma, de tratamientos y procedimientos médicos expresando anticipadamente su voluntad, siempre que se encuentre enferma de una patología que tiene que reunir tres condiciones: terminal, incurable e irreversible. Y esto también ha sido criticado y puede ser visto después en la discusión. Siguiente. Se trata de una instancia básicamente de tipo notarial en la ley,
que considera la posibilidad de reversión de los deseos en cualquier momento y sin trámite alguno, pero permite ejercer la obstinación terapéutica sobre el firmante si éste la ha aceptado. En segundo lugar, establece una consulta obligada a un comité de ética asistencial, que lo ponemos en signos de interrogación desde ahora, porque al comité de ética asistencial que se consulta respecto a esto, tiene de alguna manera que dar una opinión que resulta preceptiva, y no es preceptiva nada de lo que el comité de ética asistencial realiza, no está en su filosofía. Efectúa recomendaciones, pero no da indicaciones. Y además carece de un asesoramiento médico preceptivo. Siguiente. Esta situación es algo más compleja porque en el testamento vital, porque además de expresar instrucciones anticipadas, debe contener la designación de un representante, mediante la formulación de un poder dirigido con esta finalidad. Siguiente. Este documento permite la decisión de representación, aplicando un juicio sustitutivo del paciente. Siguiente. Un ejemplo puntual de testamento vital por todos conocido lo constituye el formulado por los testigos de Jehová, que mucho han hecho en el pasado por traer toda esta discusión de la autonomía a perfeccionarse en cuanto a los mecanismos éticos. Siguiente. La autonomía futuro, el juicio sustitutivo, el quien decidirá por mí, del título de Pablo Simón. Se define como representante a la persona que actúa como sustituto del paciente incapaz de tomar decisiones. Y puede ser ese representante designado por el paciente, o la ley, o un juez, así lo han determinado. Siguiente. Tal juicio por sustitución se puede ejercer de dos maneras. Desde una perspectiva de beneficencia, tal como la puede entender el representante, o bien desde la posición de cómo la hubiera entendido la persona sustituida en función de su escala de valores y convicciones. Esto se enfrenta con bastante frecuencia en el ámbito de la práctica de la medicina intensiva, donde muchas veces el sustituto no está expresando, y no lo hace por ninguna mala intención, no está expresando lo que piensa a quien sustituye, sino lo que él cree que sería mejor para esa persona. Esta última situación, la de representar los valores de la persona, es la que se considera como más respetuosa de la autonomía, pero es también la más difícil de estructurar en la práctica. Siguiente. La autonomía, como ahora vista desde el punto de vista de la planificación anticipada de decisiones, que Pablo Simón, en ese libro que citábamos, lo toma de la bibliografía anglosajona, y en realidad es muy interesante. Está tratándose de poner en práctica desde hace un par de años, por lo menos, en la clínica alemana de Santiago por Juan Pablo Beca. Y la planificación anticipada es un proceso comunicativo en el que la persona, sus familiares y otras personas que él considere convenientes, se explicitan y clarifican los deseos, preferencias y valores del paciente. Volvemos a lo que decíamos de la historia clínica electrónica de mi país, carente de ese registro. Los cuidados asistenciales que recibirá cuando no sea capaz de tomar decisiones por sí mismo. Y respeto también a quien tomará las decisiones en su lugar. Una de las actividades a llevar a cabo en este proceso, por lo tanto, debe consistir en la elaboración de la instrucción previa con su respectivo poder de representación. Siguiente, perdón. Siguiente, Juan Carlos, como yo lo omití, tiene que decir arriba asesoramiento médico para lograr configurar una planificación anticipada. ¿Está bien? Doctor Ocampo. Está bien, doctor. Gracias. La planificación anticipada de decisiones realizada bajo asesoramiento debiera poder formularse en términos realistas, con flexible adaptación a las circunstancias, porque las pocas voluntades anticipadas que se han hecho en nuestro país, en realidad la persona dice, sin asesoramiento médico,
solo con asesoramiento notarial, una cosa bastante paradojal, que no quiere recibir, tener tubos, ser ventilada, pero todas cosas que de alguna manera son de formulación genérica y no están pensando en situaciones clínicas concretas. La siguiente. Bajo tales condiciones, la planificación se puede convertir en un procedimiento de gran eficacia para el cumplimiento de las directivas anticipadas. Procediendo de esta manera, es posible alcanzar una efectiva formulación de la voluntad anticipada. En mi país, la voluntad anticipada tiene 7 años de legislada y no ha sido posible hasta ahora obtener, por aplicación de la ley, ningún número significativo de tales voluntades. Siguiente, por favor. El punto quinto de estos postulados o principios éticos que deben regular la normativa, cualquier normativa, está la instauración de los cuidados paliativos de calidad en el final de la vida. Porque entendemos que las eventuales decisiones sobre la muerte asistida deberán ser tomadas siempre por pacientes que reciban los más humanos, precoces y completos cuidados paliativos, no padeciendo un sufrimiento sin consuelo ni esperanza de alivio. Porque ahí puede ser discutible la verdadera autonomía de la persona. Siguiente. Y siguiente, por favor. El gradualismo en la aplicación de las medidas terapéuticas. Ese principio reclama adecuar la dosis a la intensidad de los síntomas a paliar. Siguiente. Porque aún con una bien fundamentada paliación, el uso de macrodosis desde el inicio puede transmutar aquellos cuidados en una actitud eutanásica. Se reafirma así la intención como criterio kantiano de moralidad y expresión de una decisión autonómica. Siguiente y siguiente. Ustedes recuerdan que Kant, si uno hacía un favor a alguien y en realidad lo hacía, por ejemplo, para obtener la satisfacción personal, Kant decía que ese proceder no era moral. Para el proceder moral de la ética kantiana, uno tiene que tener la intención de hacer el bien por sí mismo, sin ningún beneficio secundario. Siguiente, por favor. El séptimo es el principio de proporcionalidad terapéutica, que permite la identificación precoz de la futilidad y de la obstinación terapéutica. Yo, diría el doctor Rivero, utilizo una terminología blanda, pero en realidad el término encarnizamiento, si bien él lo usó magníficamente, no tengo nada que objetar, en realidad revela como que sabiendo lo que estamos haciendo mal, persistimos en ello. Y muchas veces la obstinación le hace falta ver a quien la está aplicando el error en que está incurriendo. Siguiente. Todo médico debe tratar de evitar ambas situaciones, porque vamos a decirlo con claridad, lo que tiñe de indignidad el proceso de morir de nuestros pacientes es oponernos con diversas medidas a la muerte inevitable. Y llegar a situaciones siguientes como la que está expuesta en la figura. Y que es lo que de alguna manera todo el mundo, formule o no voluntades anticipadas, quiere tratar de evitar. Siguiente, por favor. Pleno reconocimiento de la validez ética del doble efecto. Debe admitirse la posibilidad de que el paciente fallezca aceptando plenamente la validez ética del principio del doble efecto. Aquel que dice que las dosis utilizadas para calmar el dolor y para sedar al enfermo pueden terminar ellas por sí en algún momento provocando la muerte. Aceptar la posibilidad del doble efecto significa establecer una nítida distinción entre provocar la muerte y dejar morir. La sedación paliativa adquiere sentido solo si se administra con la intención de aliviar, y la muerte es consecuencia del doble efecto. No si las dosis o su ritmo de infusión elevados transparentan la intención de dar muerte al enfermo. Bueno, y aun cuando el paciente no participó en la decisión, cosa que a veces por una errónea actitud paternalista se puede llegar a ver, esto ni siquiera configura en eutanasia. Debe ser, ya lo dijo muy bien el doctor Rivero, una variante de homicidio. Dejar morir o provocar la muerte. Siguiente, por favor.
o provocar la muerte. La adecuación terapéutica no es eutanasia. No puede admitirse de ninguna manera que ambos términos se confundan. Para comenzar, en la adecuación del esfuerzo terapéutico, el paciente fallece por progresión de la enfermedad. Y si la muerte se produce, ella no fue nunca el fin primario buscado. En la eutanasia, es la propia administración terapéutica la que de inicio pretende llegar a producir la muerte. Pero además, y no menos importante, esto lo decíamos sobre todo orientado al proyecto de ley de nuestro país, que achacaba a los médicos el realizar maniobras eutanásicas encubiertas. La instancia de adecuación es explícita, se discute en ámbitos colectivos, como los ateneos médicos, es objeto de publicación en la bibliografía especializada, y si no ha sido solicitada previamente, por lo menos en la práctica de la medicina intensiva, se le comienza por plantear claramente al enfermo y su familia. Siguiente. En otras palabras, la medicina actual, para lograr la muerte digna de sus pacientes, no necesita recurrir a ninguna modalidad de eutanasia. De manera que las leyes de eutanasia y suicidio asistido se llevarán adelante porque hay pacientes que la solicitan, no porque la medicina necesite de la eutanasia para la muerte digna. Siguiente. Por todo lo precedente concluimos que no oponerse a la muerte en condiciones de dignidad del muriente no puede ser en el plano humano igual a provocar la muerte. Voy a pasar por alto en función del tiempo este cuadro que de alguna manera mira los principios éticos que acabamos de establecer, comparando una ley de eutanasia o una reglamentación o una normativa de eutanasia con los cuidados paliativos. Siguiente. Conclusiones primarias. El sistema de principios morales expuesto en esta presentación pretende ser un resguardo de los valores éticos implicados en el fin de la vida humana. Este sistema de principios debería articular cualquier proyecto normativo atinente a la muerte digna del ser humano. Siguiente, por favor. El debido cumplimiento de estos principios por parte de los profesionales médicos le otorga a las personas la garantía del irrestricto respeto de sus derechos humanos en el fin de su vida. Siguiente. Porque la dignidad intrínseca del ser humano solo es tal si se halla debidamente respaldada por la plena vigencia de sus derechos humanos. Siguiente, y ya estamos finalizando. El final de la vida es la necesidad de un nuevo acuerdo de raíz humano. La muerte y el final de la vida humana representan, más allá de sus condicionantes biológicas, hechos culturales. Por eso hablamos de consensos, de acuerdos. Ya lo dijo también el expositor que me precedió en cuanto a este hecho. Siguiente. En este inicio de milenio está emergiendo una nueva visión de nuestro papel en el equilibrio planetario que exige la búsqueda de un nuevo acuerdo, con o sin pandemia. Siguiente. Para producir el cambio cultural requerido, debemos educar a las personas en aprender a renunciar por voluntad propia de requerir medidas extraordinarias, medidas asistenciales extraordinarias, cuando la vida biológica se ha extendido más allá de la plenitud de la vida biográfica. Este es un concepto que ha defendido Diego Gracia, que tiene antecedentes en la bibliografía, por supuesto, sobre todo anglosajona, y que nos parece que de alguna manera apunta a una situación de futuro en cuanto a orientación de la pedagogía de la materia ética. Siguiente. Un bien morir honra toda una vida, decía Petrarca en la Edad Media, y esto sigue teniendo validez y debemos pensar que es válida para todos y cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Le agradecemos y a continuación vamos a iniciar ya la ronda de interrogantes. Vamos a invitar a todos los alumnos que por favor realicen en el chat las preguntas respectivas. Y vamos a iniciar ya con algunas
Pregunta. Mario Chávez pregunta. Para el doctor... Para ambos doctores. Empezaremos con el doctor Oscar Cluset. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles consideran que sean los principales obstáculos para una correcta legislación sobre eutanasia? Bueno, para contestar la pregunta, en realidad nosotros estamos teniendo en Uruguay la primera experiencia de una legislación eutanásica. En nuestro país, esa legislación ha nacido con fundamentos en la exposición de motivos del diputado proponente, quien ha sido llamado, debo decirlo, a múltiples instancias, ha sido tratado con enorme respeto, aun cuando su proyecto no ha alcanzado gran aceptación. Es la primera experiencia, decía, y hay una serie de falacias, en nuestra opinión, que el diputado pone en sus fundamentos, que nos han obligado a realizar esta investigación en los principios. Pero la pregunta que se formula, uno debe buscar las causas, en primer lugar, en la propia sociedad. Se entiende que, si bien, y algo de esto, si bien es cierto que hay pacientes que aún con adecuada paliación no alcanza con ella, el clásico ejemplo, y hasta hay una película al respecto, es la cuadriplegia. El enfermo con cuadriplegia, con los debidos cuidados, puede considerar que su vida es indigna de vivir y, a pesar de no sentir dolor ni tener síntomas incapacitantes, solicitan o pueden llegar a solicitar la eutanasia. Nosotros hace poco tiempo, en una jornada también sobre este tema hecha acá en mi país, convocamos para comentar nuestras exposiciones a un destacado oncólogo con casi 40 años de experiencia en la profesión, y específicamente le preguntamos cuántas veces en su experiencia los pacientes oncológicos que él trata le habían pedido la eutanasia. Y él dijo, sintéticamente, que le sobraban los dedos de una mano para eso. Como que, y acá llego a un punto que en nuestro país ha creado gran controversia, como si los adecuados cuidados paliativos volvieran poco necesaria la solicitud de eutanasia. Por lo tanto, ese criterio social me parece y cultural concomitante, me parece por ahora que es el más dominante de todos, porque la ley de eutanasia y suicidio asistido, igual que una ley de cuidados paliativos, nosotros entendemos, y ha sido el objetivo de esta presentación, que deben seguir ciertos principios. La ley de eutanasia en particular, presentada aquí, no dice nada en su texto de plantearle al paciente la posibilidad de los cuidados paliativos. Es más, se basa en un caso concreto de esclerosis lateral amiotrófica de un paciente que solicitó la eutanasia en el año 19 y que, cuando se enfrentó a los cuidados paliativos, abandonó todo intento de eutanasia por considerar satisfecho lo que estaba recibiendo. Todavía puede cambiar de opinión, pero ya lo hizo en favor de acogerse a los cuidados paliativos y dejar de solicitar la eutanasia. De manera que, sintéticamente, entonces, me parece que hay factores de orden social, que hay factores de orden asistencial, y además de que hay una cierta tendencia a una oposición entre los debidos cuidados paliativos y el proporcionar la eutanasia. El proponente dice que hay una falsa oposición entre ambos términos. Sin embargo, está claro que, por eso nosotros llegamos a la conclusión que está claro de que la persona que elige tiene que saber que tiene los cuidados paliativos y qué son los cuidados paliativos antes de decidirse por la eutanasia. Y, en nuestra opinión, y lo dijimos en el curso de la exposición, tiene que estar recibiendo adecuados cuidados paliativos cuando tome la decisión de eutanasia. No sé, doctor, si contesté la pregunta que se me formula de manera satisfactoria. Sí, doctor, muy amable. Para el doctor Rivera, una pregunta. Doctor Rivera, buenos días.
¿qué criterios podría considerar para llevar a cabo la eutanasia? ¿Se basaría en criterios terapéuticos? Adelante, doctor. Me parece que no hay que llegar a la eutanasia, que no es indispensable. Lo que pueden ser la limitación de esfuerzos terapéuticos por una decisión anticipada del paciente o por la delegación a un tercero de su autonomía, la limitación de esfuerzos terapéuticos puede ser suficiente. Las personas que están delicadas de salud tienen que preguntar antes de ingresar a un centro hospitalario de cuáles son las probabilidades de que mejore con la hospitalización, porque si le dicen que es nula o casi nula, no tendría por qué aceptar una hospitalización y puede recibir atenciones paliativas en su casa, ¿no? Lo que hemos hecho con el doctor Closet ahora es fundamentar que hay una serie de intervenciones médicas que que antes han sido atribuidos al significado de eutanasia. Por eso es que la eutanasia es un vocablo polisémico, pero si desglosamos del vocablo eutanasia los conceptos de limitación de esfuerzos terapéuticos, voluntades anticipadas, cuidados paliativos o la misma noción genérica de dignidad de vida, entonces la eutanasia va a tener poca oportunidad y en realidad se usa, en los países donde está legalizado, se usa cada vez menos. Muy bien, doctor Rivera. Gracias por aclararnos las diferencias entre limitación terapéutica anticipada, eutanasia y la importancia de los cuidados paliativos. Doctor Cluset, una pregunta plantea el estudiante Sebastián Talancha. Dice, doctor Cluset, ¿cómo consideraría el suicidio asistido en personas que se encuentran sanas? Creemos haber fundamentado, vamos a entendernos, en todo esto que estamos discutiendo, de las decisiones al final de la vida, de la adecuación del esfuerzo terapéutico, de la eutanasia y del suicidio asistido, queda claro que estas últimas, si los cuidados paliativos son adecuados, son excepcionales. Si son excepcionales en el paciente enfermo, realmente no le veo, y debo estar muy limitado en mi visión en este momento, pero no le veo indicación para que un paciente sano sea aceptable su propuesta del suicidio asistido. Muy bien, gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a culminar acá la ronda de preguntas. Invitamos a los estudiantes para que realicen las preguntas en el foro después de la clase, After Theory Hanas Perrichapura, para que ahí ustedes puedan plantearle las preguntas tanto al doctor Cluset como al doctor Rivera. Yo se las voy a hacer llegar para que ellos puedan contestar o en un video corto, no superior a 10 minutos, o en un escrito breve. Así que aquí vamos a culminar la ronda de las preguntas. Voy a invitar a todos los estudiantes para que puedan dar las palabras de agradecimiento, tanto al doctor Rivera como al doctor Oscar Cluset. En primer lugar, voy a invitar al estudiante Leslie Mejía, que va a agradecer al doctor Rivera. Adelante, Leslie. Bueno, primero, buenos días con todos y gracias por las ponencias. Me pareció muy importante, doctor Rivera, los puntos que trató en su exposición, como no llegar a lo que se conoce como encarnizamiento terapéutico, y en el caso de que se considere que ya no se puede hacer nada más, tratar de
dar cuidados paliativos. Y por último también nos habló del tema de eutanasia, la cual causa mucha controversia. Y gracias por los aspectos brindados en su exposición, lo cual resulta muy fructífero tanto para mis compañeros como para mi persona. Muchas gracias, Leslie. Invitamos al estudiante, a la señorita Libby González, para las palabras finales dirigidas al doctor Oscar Cluset. Adelante, Libby. Buenos días, doctor Campo, doctor Rivera, compañeros todos. En realidad para mí es un honor poder dirigirme al doctor Oscar Cluset para agradecerle en realidad por la ponencia del día de hoy. La verdad que nos ha aclarado bastantes conceptos, la diferencia entre cuidados paliativos y también la eutanasia, la importancia, ¿no?, de reconocer y la importancia también del acompañamiento médico hacia lograr la muerte digna. Estoy segura de que esto nos va a ayudar a ser parte de la discusión social que necesita el país para poder lograr una ley bioética pertinente respecto a este tema, para asegurar sobre todo ese bienestar necesario al paciente. De verdad, muchas gracias por los conocimientos y bueno, esperamos contar con usted más adelante. Gracias. Muchas gracias. No sé, algunas palabras, doctor Cluset, antes de que yo personalmente agradecerle por su presencia. Siempre va a ser motivo de alegría para cada uno de los que seguimos su trabajo, y más para los estudiantes que tienen la oportunidad de conocer a personas que han dedicado su vida y que dedican su vida a la bioética y a la relación que tiene esta con el paciente, con la sociedad. Doctor, prenda su micro, por favor. Yo quiero agradecer en primer lugar al Perú y sus instituciones académicas, en segundo lugar a los amigos que creo tener allí, en tercer lugar he tenido el privilegio de poderme dirigir a los estudiantes peruanos en más de una oportunidad. Sé que han tenido una actitud de sacrificio y desvelo, enfrentando con escasos recursos a veces las consecuencias de la pandemia, y me parece importante llevarles un mensaje de la reflexión ética, porque la reflexión ética está alejada de los dogmatismos, está siempre abierta, cualquiera puede introducirle mejoras, cambios y hacer propuestas que de alguna forma nos acerquen más al ideal de trato de nuestros pacientes, de manera que agradezco la generosidad de ustedes para mi conferencia, y en realidad solo espero que se profundice y se siga adelante con la discusión social, como decía la última estudiante que habló, porque tanto en Perú como en Uruguay estamos en este momento transitando esa etapa, y porque parece que legislar, regular o hacer algo sobre la muerte requiere de una discusión y un cierto consenso social, por lo menos en las líneas directrices. De manera que, una vez más, he sido honrado por la confianza de ustedes y les agradezco todo lo que he recibido en esta reunión. Muchas gracias a usted, doctor Ocampo, en especial. Muchas gracias, doctor. Doctor Rivera, esta ha sido su segunda clase en el curso. ¿Algunas palabras para los estudiantes? Conocí al doctor Cluset hace 3 años y lo he visto de ahí casi cada año cuando ha venido al Perú. Y hoy día, de manera especial, he distinguido que tiene una fundamentación de sus afirmaciones con bastante conocimiento de los desarrollos de la bioética y de la ética médica en el mundo, ¿no?
y sus citas muy precisas sobre lo que los grandes eticistas van diciendo en Europa, Norteamérica, y son valiosos aportes también para considerarlos. Y también a ti, Juan Carlos, muchas gracias por la confianza de poderme poner aquí como ponente en este panel tan valioso. Muy bien, muchas gracias a ambos profesores, su presencia nos ha enaltecido. Agradecemos también la participación de todos los estudiantes y los invitamos al próximo lunes, donde también vamos a tener la invitación de una doctora de Colombia como invitada internacional. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor Cruzet, hasta pronto, doctor Rivera. Hasta pronto a todos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.